enriquecida, con muchos registros, y hoy, pues además esta mañana estamos de gala con un invitado especial, que es nuestro amigo Julio César Silva, empresario, líder empresarial, un hombre de mucha trayectoria y sobre todo, y más importante, un hombre de mucho compromiso con las MIPYMES en Sinaloa. Me consta el gran impulso, apertura que les ha dado siempre, un gran gestor, siempre buscando mejores alternativas para apoyar e impulsar el crecimiento de nuestras empresas en los diferentes sectores. Y bueno, Webinar Puro Sinaloa ha sido una plataforma exitosa de cursos y talleres de capacitación completamente gratuitos para los sinaloenses. El 2020 nos trajo muchísimos retos, primero en un tema de crisis de salud y luego también que se llevó a un tema de una crisis en temas económicos. Nos tuvimos que adaptar a nuevas formas de trabajar, a nuevas formas de interactuar, a nuevas formas de vender y a nuevas formas de capacitarnos. Y por eso nació Webinar Puro Sinaloa. Y el año pasado logramos más de 24,000 sinaloenses capacitados a través de 280 talleres, charlas y cursos diferentes. Como lo dijo Patti, esta es nuestra versión 2.0. Ahora vamos con todo en este 21 con Webinar Puro Sinaloa, con una cartelera muy enriquecida y por eso es para mí, la verdad, mucha satisfacción saludarlos, ver que la sala esté completa, ver el interés que están teniendo los sinaloenses. Veo aquí a muchos empresarios conocidos y no solamente Culiacán, veo conectada gente de Guamuchi, como mi amiga Silvia, a la que saludo con mucho gusto. Y en fin, muchos empresarios, muchos jóvenes también, muchos estudiantes, emprendedores. Ya no me voy a detener a saludar porque la lista está larga, es una sala muy nutrida. Quiero decirles que de parte del gobernador Quirino Ordaz sigue el compromiso de seguir trabajando de la mano con cada uno de ustedes, de seguir acercándoles opciones, plataformas y alternativas para que juntos reactivemos nuestra economía, para que juntos sigamos construyendo ese Sinaloa extraordinario que todos deseamos. Y hoy, pues con esta charla con Julio César Silva, que nos platicará precisamente de los retos y de esas perspectivas que tienen las MIPYMES en este 2021. Gracias, Julio César, por tu tiempo, por tu espacio y estamos ya todos ansiosos por escucharte y sé que tienes mucho que compartir con la gran experiencia y el trabajo que has realizado en estos años de tu trayectoria. Gracias por estar hoy. Patti, todos suyos, yo encantada de saludarlos, cuídense mucho y nos seguimos viendo por aquí. Gracias, licenciada. Para hacer la presentación de nuestro expositor el día de hoy, contamos con el químico Salvador Gallegos Almajer, que es nuestro director de gestión de fondos. Bienvenido, Salvador. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Aprovecho justamente este momento para compartirles una breve semblanza de la trayectoria del instructor. Julio César Silva Sinsunza es un empresario licenciado en Ciencias de la Comunicación, egresado de la Universidad Autónoma de Occidente, con una especialidad en periodismo económico. Participó como columnista en diversos medios informativos como El Sol de Sinaloa, Noroeste, Línea Directa. Es conferencista y ha participado en más de 50 ponencias y talleres en diferentes foros empresariales. Julio es experto en gestión estratégica de cámaras empresariales, donde ha impulsado incluso la creación de estos organismos en varios municipios del estado de Sinaloa. En 2015 creó la Alianza para el Desarrollo y Competitividad de las Empresas, ADECEM por sus siglas, donde se desempeña como presidente de la misma. Julio es un buen amigo y aliado del ecosistema emprendedor del estado y estamos muy contentos de tenerlo el día de hoy con nosotros, por lo que sin más preámbulo, te doy la bienvenida, Julio, y te paso el uso de la voz para arrancar con el webinar Las MIPYMES y sus perspectivas económicas en 2021. Pues muchísimas gracias. Antes que nada, quiero hacer un breve comercial. Estamos en época de pandemia y se ha hecho mucho hincapié de parte de los expertos y particularmente de nuestras autoridades del Estado el hecho de que usemos cubrebocas. Quiero decirles que me encuentro en una sala donde junto conmigo están 2 personas más que no aparecen a cuadro, pero que son los que hacen posible que yo me encuentre aquí frente a ustedes conversando y habiendo hecho el protocolo debido
procedo a quitarme el cubrebocas, como es la indicación que recomiendan nuestras autoridades. Agradezco a la Secretaría de Economía, que encabeza Javier Lizárraga Mercado, y a todo este gran equipo de colaboradores, Moraima, Hilde, el propio Salvador, todo el equipo de la Secretaría de Economía que hace posible el desarrollo de las diferentes actividades que van encomendadas única y exclusivamente a crear condiciones para que los emprendimientos no soñados se den en Sinaloa y las micro, pequeñas y medianas empresas encuentren su cauce hacia la consolidación de sus actividades y, por supuesto, que la gran empresa sinaloense siga expandiéndose aún más en los diferentes, ahora sí, países donde se tiene presencia por esfuerzos de nuestros empresarios sinaloenses. Como bien señala Moraima Yacine, pareciera que los gobiernos no se adaptan, pero hoy en Sinaloa hemos visto cómo hemos tenido que adaptar las diferentes actividades encaminadas a poder coadyuvar con el empresariado sinaloense a encontrar las respuestas que le permitan salir avante ante este reto mayúsculo que nos presenta la pandemia. En el ámbito mundial hemos tenido desde 1346 diferentes calamidades como la peste negra, la sífilis, la viruela, la gran peste de Marsella, el cólera, la gripe española, obviamente, y ya ahora más recientemente, pues el famoso COVID, ¿no? Obvio que este aspecto de salud pública impacta definitivamente el resto de las actividades, pues como bien se dice, pues sin salud no hay mucho que hacer. Y bueno, en el ámbito global tuvo un efecto devastador en las economías, principalmente de la mayoría de los países. Yo creo que no dejó uno sentido esta pandemia, y el caso de nuestro país pues no fue la excepción. México sufrió un duro golpe a la actividad económica a raíz de esta pandemia que pues vino a hacerse presente a principios de febrero del año pasado. Los efectos pues están muy claros. Hubo una contracción global de la economía, menor al 5%, y también en el caso mexicano tuvimos al cierre del 2020 pues un crecimiento negativo de menos 8.5, y obviamente nuestro estado no fue la excepción. Sinaloa también sufrió una pequeña contracción en su actividad productiva derivado pues de este efecto. ¿Qué se hizo? Y quisiera partir aquí porque ¿qué se hizo desde el gobierno federal? Por un lado, porque hemos visto que las diferentes secretarías del Ejecutivo Federal, pues conjuntamente con los órganos constitucionalmente autónomos como es el Banco de México y la Secretaría de Hacienda en este caso, pues buscaron mantener el año pasado la estabilidad macroeconómica, es decir, el equilibrio entre los ingresos y los egresos que hace un gobierno. También se buscó atender el tema de la salud. Obviamente, a la fecha, pues no hay una vacuna propiamente que parece que ha superado las pruebas, pero estamos todavía en algunos casos en las versiones de estabilización de la vacuna, lo cual supone que 2021, pues todavía tenemos nosotros los ciudadanos del mundo que cohabitar con este problema de la bacteria, del virus, del virus COVID. Por otro lado, el segundo gran reto que enfrentó nuestro país pues fue el tema económico, la recuperación económica que implicó obviamente mantener o aumentar el gasto de inversión en infraestructura, especialmente toda la inversión física. El segundo gran reto del país
pues fue el gasto, blindar. En este caso, el gobierno federal buscó blindar los programas sociales y los presupuestos a las universidades, que, como bien sabemos, un país que no impulsa la educación, pues es un país que está condenado al decrecimiento y a la pobreza en general. Por otro lado, también el gran reto fue cómo podríamos contener la inflación, y aquí obviamente se buscó evitar subir los impuestos, no reducir el gasto que se tenía por parte del gobierno. También todo lo que fue la parte de la red de protección social, que fue, se vio un adelanto en el pago de los programas sociales, la liquidez de las personas. Obviamente aquí se buscó que Infonavit tuviera un programa denominado Plan de Alivio, donde se pudieron reestructurar créditos, y la liquidez de empresas, pues también buscar el gobierno a través de créditos que se dieron de 25,000 pesos, que aproximadamente se dieron alrededor de 1,200,000 créditos, que representaron más o menos al mes de agosto del año pasado cerca de 30,000 millones de pesos. Y bueno, en el caso de la banca de desarrollo se buscó tener algunos programas de garantía con líneas de crédito a empresas proveedoras de proyectos de infraestructura, con el objetivo de que no frenaran sus actividades. También Banco Central, que es un órgano autónomo constitucional, conjuntamente con la Secretaría de Hacienda, pues diseñaron un esquema que activó una facilidad para proveer de líneas de liquidez al sector privado. Y en este caso, la Secretaría de Hacienda facilitó para que las garantías que se tenían, pues, para que se tomaran más riesgos los bancos, pues hubo un beneficio. Ahí trabajaron para que los empresarios no sufrieran una pérdida patrimonial como la tuvimos en anteriores crisis, como la del 95, que recordemos, el empresario pues tuvo que asumir una elevada tasa de interés, y al no poder pagar, pues perdió parte de su patrimonio, sino es que en algunos casos todo su patrimonio. Y hoy lo que se buscó de manera conjunta entre la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, que es un banco autónomo, pues fue eso: brindar las facilidades regulatorias, por ejemplo, en términos de los tratamientos contables, para que las carteras vencidas de los bancos no tuvieran esa característica. Por ello se observó que entre lo que vimos pues en la crisis del 95, el 2009, pues donde muchas personas tuvieron esas pérdidas. Hoy no fue así, en virtud de esta coordinación, por esta suma de esfuerzos que por un lado hizo Banco de México y por el otro hizo la propia Secretaría de Hacienda, procurando que las carteras vigentes no entraran en cartera vencida, y para ello hubo pues obviamente ese tratamiento regulatorio especial, y que permitió que estas carteras no fueran catalogadas como vencidas y que siguieran vigentes y se reestructuraran. Aún así, amigos empresarios, hubo empresas que desafortunadamente en nuestro país pues tuvieron que cerrar cortina. Sin embargo, el esfuerzo institucional en el ámbito federal estuvo marcado así. Por otro lado, Sinaloa, obviamente, al ser un estado donde su sector primario es un sector pujante y que tenía durante el 2020, pues un mercado que no se restringió, al contrario, estuvo muy, muy importante. Pues Sinaloa, dentro de las actividades esenciales y no esenciales que se combinaron, pues logró obviamente salir adelante en algunos temas. Por supuesto, la determinación del gobernador Quirino Ordaz Coppel, y de manera conjunta con la Secretaría de Economía y la de Administración y Finanzas, que empezaron a definir esquemas. En este caso, vimos los sinaloenses del lado del gobierno estatal la disponibilidad de créditos a través del Fondo Sinaloa Compite, que opera principalmente a través de la red FOSIN, donde se dispersaron pues créditos principalmente pues a las empresas que estuvieron solicitándolos. Y si bien es cierto, pues son créditos
para muchos empresarios, lo vimos nosotros en las gestiones, pues significó un gran alivio en virtud de que durante el 2020 pues se castigó bastante en el caso de algunas empresas pues el tema del flujo que ello permitió. Nuestro país experimentó en el año pasado el cierre de aproximadamente 1 millón de empresas, principalmente MIPYMES, donde esto generó desde luego una afectación a la estructura productiva de México, donde finalmente pues nos genera la ausencia de muchas fuentes de empleo, pero también que estas familias o estos empresarios que tuvieron la necesidad se vieron en la necesidad de cerrar cortinas, pues obviamente pues quedaron ahí prácticamente en una condición pues vulnerable. A nivel nacional, de acuerdo con los censos económicos de INEGI, pues teníamos en 2020 4.2 millones de empresas, de unidades económicas. Pues si hacemos la resta, pues pudiéramos suponer, ¿verdad?, que nos quedábamos con 3.2 millones. Al final, lo que observamos es que en el IMSS, en el Seguro Social, pues están inscritas 1 millón de empresas que aproximadamente están aportándole al empleo formal alrededor de 19 millones de empleos. Y bueno, ahí básicamente es donde empezamos a ver entre el tema de la salud y el tema económico. Definitivamente a todos los empresarios hoy día nos ocupa y nos preocupa el tema de la salud. Pareciera que los ciudadanos somos los que no estamos aprendiendo de lecciones anteriores en virtud de que hacemos un uso irresponsable de nuestra libertad de prevenir o no prevenir a través del uso de los cubrebocas, de los gel, de la sana distancia, obviamente del trabajo que debemos hacer pues en el tema de qué tipo de alimentación estamos llevando, etcétera. Pareciera que no estamos entendiendo los ciudadanos y estamos poniendo en aprietos definitivamente a todas las empresas que hoy por hoy requieren como nunca de la colaboración de la ciudadanía para mantener la economía abierta. El resultado que se han tenido en otros países donde se han tenido que cerrar de nueva cuenta las actividades productivas, pues obviamente que es muy negativo, porque no solo se corre el riesgo de que se cierren empresas que ya no puedan reabrir, sino que además se pierden cientos de miles de fuentes de empleos. Hoy día, pues obviamente tenemos un tipo de cambio flexible. Nuestro país ha trabajado muy bien esa parte. Adicionalmente, diríamos que hay una estabilidad macroeconómica que tendríamos que empezar nosotros ya en el ámbito local, pues a ir definiendo nuestras propias agendas. También el TMEC pues le da un marco de certidumbre a nuestro país en virtud de que al ser México un socio comercial importante dentro de la economía de Norteamérica, pues le da mucha certidumbre a las empresas que hoy por hoy pues están exportando, donde Sinaloa tiene un papel preponderante y donde los esfuerzos de nuestros productores, principalmente del sector agroalimentario, pues hoy nos dan el orgullo pues de ser una entidad que ha tenido una fuerte presencia en el ámbito global. Sinaloa no solo implementó temas financieros, hay que reconocer el esfuerzo que realiza la Secretaría de Economía. Me parece fantástico esto de los webinars, me parece que fue una respuesta del Estado por darnos a todos nosotros la oportunidad de conocer de la voz de expertos pues las diferentes alternativas que podríamos tener. Hemos visto, por ejemplo, cómo Secretaría de Economía del Gobierno Estatal ha buscado abrirnos canales de distribución a través de Amazon y proyectos que fomentan el consumo local. Ha estado la Secretaría de Economía de nuestro lado en temas de cómo implementar los protocolos de forma correcta, puesto que lo que se busca es que todos los empresarios cumplamos, pero también que ningún trabajador de las empresas se infecte a consecuencia de un mal manejo sanitario. Y estos son dos aspectos que son muy importantes
y que habrá que destacar de la Secretaría de Economía, pero también de las demás secretarías que han estado de manera coordinada, como es la Secretaría General de Gobierno a través de Protección Civil, la propia Secretaría de Seguridad de Salud Pública del Estado, que hemos estado de manera coadyuvante en la implementación de estos protocolos, y también reconocer cómo los diferentes organismos de representación empresarial y profesional hemos venido sumándonos a estos esfuerzos con toda la responsabilidad. Hoy por hoy vemos pues que para este 2021 la perspectiva económica, si bien pudiera ser positiva, es decir, tener crecimientos al menos, aunque sean modestos, de 0.6 a 5 puntos, que pudiera ser la expectativa, pues el reto para que esto suceda no solo corresponde a los gobiernos de la Federación, del Estado y de los municipios, sino que implica de parte del empresario pues un sinfín de actividades. Yo quiero aquí en el tema de salud y economía destacar que es muy importante que todos en nuestro círculo de influencia, en principio, nuestros colaboradores en la empresa, apliquemos los protocolos, pero también influyamos en otros para que puedan respetarse estas medidas sanitarias y conjuntamente con el Estado y la Federación, pues lograr el objetivo que se tiene de reducir la brecha de los contagios, en lo que las vacunas pues son suministradas a todo el cuerpo médico, pero también ya a las personas de más edad y así sucesivamente. Yo estimo que esto nos va a llevar todavía este año, y bueno, 2021 pues es un año complejo pues por esta coyuntura. Ahora, en el punto de la formalidad y el empleo, ahí quiero destacar algo que es muy importante hoy por hoy, porque nuestros empresarios en México están compitiendo en un mercado desigual. Es decir, tenemos en el país, si me lo permiten, poner el ejemplo de las unidades económicas de 4.2 millones. Si decimos que se fue 1 millón de empresas, nos quedan 3.2 millones, ¿verdad? Imaginémonos entonces, de ese 3.2 millones, 1 millón de empresas están, digámoslo de esta manera, dados de alta ante el SAT, y adicionalmente tienen dados de alta a todos sus trabajadores en el IMSS, Infonavit, etcétera. Son 19 millones de empresas, de trabajadores, ¿no? Aproximadamente. Son los empleos que llama el gobierno empleos formales, ¿no? Ok. ¿Qué pasa entonces con los otros 2.2 millones de empresas? Son empresas que posiblemente están inscritas ante el SAT, mas no tienen dados de alta a sus trabajadores ante el Infonavit, y están, por otro lado, todo el universo de negocios que ni están dados de alta en Hacienda, ni tienen, desde luego, pues formalizada su planta laboral. Esta condición que tenemos en México, pues hace que los esfuerzos de los empresarios formales que tienen dado de alta toda su plantilla laboral, no solo con su sueldo íntegro, pues nos hace que compitan en un mercado donde sus costos de producción pues son más altos. Yo quiero poner un ejemplo y lo voy a citar así de forma muy respetuosa. Por ejemplo, una mediana empresa, el caso de una mediana empresa X, 230 trabajadores, tuvo ingresos en 2020 por 141 millones, y la carga, digamos, impositiva, tanto de los impuestos federales, estatales, municipales, y la contribución a la carga social, pues le implicó a esta empresa solamente una erogación de 23 millones de pesos. Esto es un 16% del total de su ingreso, no utilidad, de sus ingresos, se fueron al pago de impuestos. Entonces, este tipo de empresas en México, hoy más que nunca, requieren del fortalecimiento interinstitucional de las distintas dependencias, tanto del gobierno federal, de los estados y de los municipios. Es decir, este tipo de empresas
hoy más que nunca, que en su mayoría son micros, pequeñas, medianas, requieren de políticas públicas incluyentes. Y por otro lado, los otros empresarios que están formales, sí, pero sin formalizar su planta laboral, pues hoy más que nunca nuestro país requiere que diseñemos esquemas que nos permitan ir incorporando la formalidad laboral a nuestros trabajadores, de manera que si llegamos a un momento determinado todos a contribuir con los impuestos que por ley nos corresponden, creamos condiciones de suelo parejo, pero además permitimos que las finanzas públicas, no solo de México, sino de Sinaloa y de los municipios, pues permitan una mayor capacidad presupuestal para el diseño de los programas que tengan que darse orientados a algo que reclamamos mucho desde la IP, esquemas de incentivos, entre otros. Creo que a nivel empresarial hemos estado compitiendo en vez de estar colaborando entre nosotros para lograr un ecosistema más saludable desde el punto de vista, uno, del pago de impuestos. Los estados han hecho sus esfuerzos, los empresarios desde luego hemos hecho nuestros esfuerzos, pero no han sido suficientes. Tenemos un gran reto por delante y que es, en primer instante, la sobrevivencia y la generación, en segundo, de utilidades y de empleos. Quiero decirles que lo que se destruyó de valor en la economía mexicana con este millón de empresas que cerraron fue de prácticamente una década. Llegamos a niveles de 2010 y recuperarnos por lo menos nos llevará lo que resta de este año y el siguiente. Esto significa que México tiene un gran desafío por delante y hoy más que nunca nuestro país, nuestro estado y los ayuntamientos de Sinaloa necesitan de la participación del empresario de todos los estratos, de todos los niveles, el micro, el pequeño, el mediano, el grande, con mayor razón, en la reactivación de la economía. Ahora, no todo es malo. Al final, esta pandemia también nos vino a dar cuenta de que teníamos nosotros los pymes que involucrarnos en actividades ya de venta en línea. Vino a acelerar un proceso y creo que en esto Sinaloa estaba un poco mejor preparado que en otras entidades. Y yo lo voy a decir de forma muy respetuosa, la mejor muestra ahorita serían los webinars, pero por otro lado, la Secretaría de Economía ha impulsado algunos programas en colaboración con organizaciones gremiales que han tenido como objetivo central dotar de herramientas tecnológicas a los negocios más pequeños, con menos ingresos, pero que les permita estar en posibilidades de incorporarse a las nuevas tecnologías y competir de mejor forma. Recordemos que hay 5 factores que tienen que ver con la competitividad. El primero es el liderazgo, equipo humano, procesos, mercado y finanzas. Y creo que en la parte de los procesos y del mercado, los esfuerzos que se realizan de manera conjunta de la Secretaría de Economía con algunos organismos empresariales y de manera directa, como lo vemos a través de este tipo de esquemas donde se promueven convenios con Amazon, pues les dan la posibilidad al empresario de incorporarse lo más rápido posible a el tema de las tecnologías y con ello abrir una ventana hacia el universo de clientela. Esto, amigos empresarios, nos abre también una área de oportunidad adicional o nos pone un reto. Recordemos que hay una ley que dice o tiene referencia con la ley de lo que son los datos personales del cliente en posesión de terceros. Y esto es un aspecto que tenemos que empezar a revisar. Nosotros los empresarios que en muchos casos estamos haciendo ventas en línea, estamos recogiendo pedidos y entregándolos a domicilio, estamos de manera natural creando una base de datos, una gran base de datos en nuestra empresa
que, de acuerdo con la ley, estamos obligados a tener un tratamiento en particular para salvaguardar los derechos que tiene el ciudadano cliente de nuestra compañía en relación al manejo que le vamos a dar a esa información. Y ahí es muy importante, amigo empresario, que empezamos a revisar esa parte, la ley de datos personales, y aquí para ello tenemos instituciones que están para darnos la orientación necesaria, como obviamente son los diferentes organismos empresariales, pero también está el órgano constitucional, que es la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública, entre otras. Es decir, tenemos que voltear a ver las oportunidades sin dejar de observar el marco normativo que no nos exime de ninguna responsabilidad en materia de sanciones administrativas si el uso de los datos del cliente, de nuestro cliente, pues no está salvaguardado conforme lo establece esta ley. Por otro lado, el tener información de un comprador nos permite a todos los empresarios pues ir haciendo una especie de minería de datos o de inteligencia de negocios, en el sentido de ir viendo qué más podemos ofrecerle a nuestros clientes. Me decía una amiga restaurantera, Julio, dice, yo descubrí que lo que más me piden pues mis clientes son este y este producto. Por tanto, este menú vasto que tengo, pues lo voy a ir adaptando a las necesidades del presente, donde mi cliente es lo que más me está demandando. Y esto nos ha permitido, a través de esa inteligencia, de determinar que si yo pido un platillo A, probablemente la tendencia dice, los que piden este platillo generalmente piden este postre. Y eso te permite ir creando, pues haciendo una serie de esquemas de cómo venderle un poco más al cliente o darles alternativas adicionales a las que te está pidiendo y superar con ello sus expectativas, adaptándonos a las condiciones actuales. Por otro lado, viene el tema hoy por hoy del outsourcing o del home office. Creo que el home office ciertamente nos pega, vamos a decirlo así, nos incrementa nuestros costos, pero por otro lado, como estamos en un webinar que tiene que ver con qué ideas podemos implementar, creo que la figura del outsourcing hoy por hoy puede tener mucha relevancia, puesto que al tener ya un trabajador en su casa, no necesariamente este trabajador pudiera estar única y exclusivamente laborando para nosotros. Y es ahí donde se abre la posibilidad para ese talento humano, a esa persona que tiene una capacidad nata de desempeñarse a través de las tecnologías, de que pueda a su vez participar con otros en la conformación de una razón social que le permita pues resolver los problemas de equipo humano que se requieren en las diferentes empresas y poder crear una alternativa. Entonces, esa es una parte que tenemos que observar. Por otro lado, hoy por hoy, este inicio de año, pues la verdad es que ha sido difícil, complicado, por dos razones. Primero, el año pasado, dependiendo de la actividad económica en la que se desempeña la empresa, hubo negocios que no tuvieron utilidades, hubo negocios que su día a día fue un problema de liquidez, hubo negocios que aún con su capital pues de trabajo se fue a cuentas por cobrar y que se quedaron varados en muchos de los casos con todas estas problemáticas. ¿Qué se hizo? ¿Qué se tiene que hacer? ¿O qué hicimos? Porque al final, como representante que soy de un organismo, pues estoy obligado a darle atención individual al empresario y pues en muchos de los casos pues fue hacer gestiones. Yo quiero reconocer, por ejemplo, a Javier Lizárraga, quien nos apoyó mucho en algunas llamadas con algunas, sobre todo temas de arrendamiento y también logramos nosotros ir dialogando con los trabajadores para entrar en esquemas que nos permitieran, pues, no despedir, ¿verdad? Pero que a la vez el no tener liquidez de la venta diaria
Parece que se le cortó a Julio César la transmisión. Vamos a esperar unos minutos. Vamos a esperar unos segundos que se reconecte Julio César. Les informamos que está ahí abierto los mensajes por si quieren hacer alguna pregunta, tienen alguna duda o quieren hacer un comentario respecto a lo que él ahorita nos está informando. De igual manera, a las personas que no se han registrado con su nombre y correo electrónico, favor de proporcionarlos porque mediante esa información que ustedes nos brinden, vamos a estar enviándoles a ustedes las constancias y el material y la información de aquí que se está presentando, ¿no? También los invitamos a que entren a nuestro canal en YouTube, Webinar Puro Sinaloa, donde van a encontrar tanto esta presentación como las que se han venido dando durante este año y el año pasado, para que aprovechen y retomen o vuelvan a ver o a escuchar las presentaciones que han tenido diversos temas de mucho interés. Vamos a esperar aquí a Julio César, vamos a ver que a lo mejor parece como que se le fue el internet. Muchas gracias. Hola, voy a compartirles algo, complementando un poco, aprovechando que ya estamos aquí y ya nos estamos viendo, pues complementar un poco lo que nos decía Julio con respecto a las perspectivas que tenemos para este año como empresarios, ¿no? Muy interesante todo cómo la tecnología se fue sumando, se va sumando a las empresas, pero algo de lo que comentaba Julio también es el asunto del manejo de los datos. Hoy en día compartimos, y lo han visto mucho en las redes últimamente, ¿qué se hace con toda esa información que uno comparte como usuario? Primero, a lo mejor de una plataforma, como puede ser una plataforma de venta en línea, y cómo los empresarios hemos visto el beneficio
de contar con bases de datos de clientes para darles seguimiento, etcétera. Pero algo que es muy importante que nos comentaba Julio, tiene que ver con el hecho de la responsabilidad que adquirimos nosotros como empresarios ahora que tenemos esa información en nuestras manos. Es decir, es importante que así como las aplicaciones que descargamos en nuestros teléfonos nos informan sobre un aviso de privacidad, por ejemplo, justamente los empresarios también comiencen a, quienes no lo han hecho, no digo que todos, ¿no? Quienes no lo han hecho, comiencen a emitir avisos de privacidad donde se le informe al usuario de todos estos servicios que comparte precisamente por un tema de a lo mejor porque voy a hacer una compra en línea, etcétera. Necesitamos como empresarios empezar a emitir estos anuncios para que la gente, al ir adquiriendo todas estas tecnologías nuevas, bueno, pueda estar también con la tranquilidad de que sus datos van a estar protegidos, que van a estar salvaguardados, los vamos a cuidar como empresarios. Es algo que si bien nos agarró un poco a la carrera esto de cómo hacemos para ofrecer nuestros productos y servicios en línea, guardando o haciendo el tema de la sana distancia, bueno, se incorporó, vendemos, pero esto nos trajo otras responsabilidades. Tenemos datos ahora. ¿Qué hacemos con esos datos? Es importante que el usuario, eh, quien es nuestro cliente, finalmente también sienta esa tranquilidad de que sus datos están bien cuidados, bien salvaguardados, ¿no? Entonces, algo importante que nos menciona Julio precisamente es esto, ¿no? Tenemos acceso a datos, qué bueno, hay que aprovecharlos, esto nos da una amplitud en el análisis porque nos permite a lo mejor ser más efectivos en nuestra publicidad, ser más específicos, direccionarla de mejor manera, pero también no dejar de lado el tema de que esos datos a final de cuentas no son nuestros como empresarios, son de las personas que amablemente nos lo comparten y entonces resulta importante garantizar a todas estas personas que nos dan esa confianza de compartirnos sus datos personales, de informarles que estamos haciendo un buen uso de ellos, que estamos siendo responsables y que obviamente también estamos cuidando que esos datos pues no se compartan con todo mundo que no tienen nada de qué enterarse de una relación comercial que podemos tener entre una empresa y un cliente, ¿no? Entonces, muy interesante cómo la tecnología nos va ofreciendo herramientas nuevas, interesantes, pero también cómo eso implica responsabilidades, ¿no? Entonces, muy bien, la tecnología en 2021 y a mediados de 2020 empezó a ser parte fundamental de las empresas y creo que vale la pena completamente subirnos a esa ola, montarla y aprovecharla en beneficio de nuestras empresas, pero también conociendo que hay implicaciones, hay obligaciones, responsabilidades que pues son nuevas quizás porque antes no las usábamos, pero que eventualmente nos podrían ocasionar algún problema si no somos cuidadosos y conscientes desde ya, desde este momento, de esas responsabilidades, ¿no? Muy bien. No sé si alguno de ustedes quisiera compartir algo sobre lo que nos acaba de informar Julio. Todavía no podemos conectarlo. Seguramente tiene ahí un problema en su oficina donde está transmitiendo. Entonces me gustaría aprovechar si tienen algún comentario que quisieran compartirnos con mucho gusto. Es un tema muy interesante esto de la tecnología en la empresa y cómo también eso nos trae nuevas responsabilidades, ¿no? No sé qué opinan ustedes.
Muy bien, parece que no tenemos comentarios. Yo creo que, primero que todo, ofrecerles una disculpa, de repente fallan estas cosas. Y comentarles que Patti, quien es la administradora del webinar de la plataforma, nos va a hacer el favor de clausurar la sesión el día de hoy. Y bueno, revisaremos con Julio Silvas la posibilidad de reprogramarla, agradeciéndoles de antemano que nos estén acompañando, y bueno, que seguramente vendrá alguna otra invitación para que continuemos con esta charla. Así que de antemano, muchas gracias. Patti, adelante. Muchas gracias, Salvador. Pues agradecerles nuevamente a todos ustedes su participación e invitarlos a que continúen nuestra programación de Webinar Puro Sinaloa. Como bien dice aquí el químico Salvador, está muy interesante la charla que hemos estado teniendo con el licenciado Julio César Silva. Lamentablemente parece ser que se fue la luz donde él está ubicado, porque ni los teléfonos se pueden conectar. Vamos a esperar a ver qué nos propone él, si una nueva presentación o bien si tiene algún documento o algo que le podamos hacer llegar, y aunque él casi abarcó todos los puntos que se iban a ver en esta sesión. Agradecemos a la Secretaría de Economía todo el apoyo que ha estado brindando para este tipo de programas, y muchísimas gracias a Julio César Silva, a todo su equipo de colaboradores, a la licenciada Moraima Yacín y al químico Salvador Gallegos. Agradecemos su asistencia. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Silvia, ¿cómo estás?